Hola amigos, muy buenas noches, frías y navideñas. Hace mucho frío en la Ciudad de México, pero muy frío. Y eso nos recuerda que es cíclico, que todos los inviernos es así. Así es que disfrutemos del frío y de la Navidad y hablemos de este personaje que aparece aquí y que hoy es un invitado de honor para el canal cultural. Seguramente que a los niños les va a hacer más ilusión que a los adultos. Pero como todos tenemos en lo más profundo de nuestro corazón un niño también, es posible que ese niño interior que saquemos a retozar en este momento nos recuerde nuestra propia infancia. Hoy vamos a hablar acerca de la verdad, de quién es este personaje al que llamamos Santa Claus, y en algunos otros países se le llama Papá Noel. En algunos lugares como Holanda se le llama Sinterklaas. Y va a tener diferentes nombres. Pero básicamente el nombre publicitario con que lo conocemos es el de Santa Claus. O Santa, por abreviar. ¿Quién es Santa? ¿De dónde salió? Claro, está asociado a la noche de los regalos de Navidad. La leyenda contemporánea o moderna dice que Santa Claus vive en el Polo Norte y que allá se rodea de miles de elfos, que tiene una fábrica de juguetes y que tiene sus renos, su trineo. Y la noche del día 24 de diciembre los elfos cargan en un saco, en un costal mágico. Pues mágico porque aparentemente pues cabe en el trineo, pero son millones de juguetes para millones de niños en todo el mundo. Entonces obviamente pues este costal tiene el atributo de ser pequeño pero a la vez inmenso como un universo entero. Y entonces Santa Claus sale, se eleva a través de los renos. El jefe de los renos se llama Rodolfo, y entonces parte, y como también el tiempo es mágico para Santa Claus, dice una tradición de Dinamarca que puede convertir una hora en 1000. Es decir, que si pasa una hora de aquella noche, en realidad son 1000 horas. Y entonces así es como le da tiempo de repartir los juguetes en 215 países que hay en el mundo. Y da la vuelta al mundo y va repartiendo los juguetes. Y la tradición dice, una tradición de Irlanda, que entraba por una chimenea y que después bajaba por la chimenea y dejaba los juguetes. Sin embargo, en Suecia, por ejemplo, no está esto de la chimenea. Allá dicen que Santa Claus bajaba, entraba por una ventana, departía con los niños podían verlo, y luego salía por la puerta y se subía a su trineo y se iba. Pero, ¿cuál es en realidad el origen de este personaje? Hay quienes acusan a la modernidad de que en realidad lo inventó la Coca-Cola, cosa absolutamente falsa. La Coca-Cola lo único que hizo fue ponerle cierto color a la imagen publicitaria, pero este personaje tiene 5000 años y la Coca-Cola todavía no tiene 5000 años, entonces nada que ver con la Coca-Cola. En realidad, Sinterklaas, Santa Claus, Papá Noel es un personaje de hace 5000 o 10000 años. Y en la mitología nórdica se llamaba Odín. Era el dios del Valhalla. Así es que vamos a conocer la verdadera historia de Santa Claus. Para entender la verdadera historia de Santa Claus nos tendríamos que remontar a esos tiempos de la prehistoria, en el Neolítico europeo. En el año 4000 o 5000 antes de Cristo, a la antigua religión de los pueblos celtas, también a la antigua religión de los pueblos germánicos. Y es que para los pueblos germánicos los árboles eran sagrados, y había árboles que eran mucho más sagrados que los otros. Y estos árboles sagrados eran los que conservaban las hojas verdes en invierno. Y esos árboles básicamente están asociados a las coníferas, a los abetos, los pinos y los cedros. Por lo tanto,
en el mundo del horizonte neolítico, en todo lo que es el centro de Europa, empezó a desarrollarse una tradición que se llama de Yule, escrito Yule, la tradición del Yule, la fiesta del Yule, que duraba 12 días, que iban del 25 de diciembre, todos los años, esta fiesta del Yule duraba 12 días, iba del 25 de diciembre al 6 de enero. Y curiosamente es la misma extensión que tienen las fiestas de Navidad actuales, que van del nacimiento de Jesús, el 24 de diciembre, a la Epifanía de los Reyes. ¡Qué casualidad! Aquí ya nos damos cuenta si somos un poquito Pinkerton o olfateamos como este personaje de Sir Arthur Conan Doyle, el más grande detective que ha habido en la historia de Inglaterra y que es londinense. Ustedes ya saben a quién me refiero. Obviamente si olfateamos, pues nos daremos cuenta de que es demasiada coincidencia para ser coincidencia. Así es que lo que quiero decir es que la fiesta cristiana se adaptó a la fiesta pagana y decidió borrar de la mente de los pueblos europeos, una vez que llegue el cristianismo, la fiesta de Yule y convertirla en una fiesta cristiana. Y esa fiesta cristiana le llamaron la Pascua. Son las fiestas de la Pascua cristiana que van de la Navidad, el nacimiento de Jesús, a la adoración de los reyes. Pero como ustedes pueden ver, esta fiesta de Yule estaba relacionada con el solsticio de invierno. Y el solsticio de invierno ocurre entre el 21 y el 24 de diciembre. Y es cuando el sol deja de avanzar para distanciarse de la Tierra y empieza otra vez a acercarse. Y como los pueblos antiguos eran muy buenos astrónomos, ahí está la prueba de Stonehenge, que es del año 2800 antes de Cristo, y que es un estudio comparativo perfecto de los cielos y que servía para conmemorar solsticios y equinoccios. Y estamos diciendo que hace 5000 años los pueblos antiguos de Europa ya tenían un conocimiento de astronomía muy preciso y sabían exactamente cuándo eran las fiestas de los solsticios y de los equinoccios. Recordemos que los solsticios hay dos: el de verano, el 24 de junio, la fiesta de San Juan, y el de invierno, el 24 de diciembre, la fiesta de Yule, que después se va a llamar, ya con el cristianismo, la Epifanía, o se va a llamar la Pascua, o se va a llamar el Adviento, la fiesta de Adviento, es decir, del nacimiento de Jesús. Pero vámonos a la antigüedad, vámonos realmente al origen. ¿Qué pasó en esta fiesta de Yule? ¿Qué era la fiesta de Yule? La fiesta de Yule era una fiesta del sol, del calor. Entonces, en la antigua Germania del año 3000 a.C., se buscaba en todas las aldeas de la Pangermania, en todas las aldeas de la zona del Báltico, del Mar del Norte, en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca, en Holanda, en Francia, en Inglaterra, en Irlanda, en España, también en Suiza, en Germania Oriental, en Austria, en Hungría, en Eslovaquia, en Polonia, en Rusia, se hacía una fiesta de celebración del Yule. Y el Yule quiere decir el siempre verde. Es otro que significa la palabra Yule, siempre verde. Siempre verde representa a que no se marchita, no se pone amarillo, sino que se mantiene verde. Y entonces los pueblos paganos pensaban que estas vegetales verdes tenían atributos mágicos. El pino era un árbol mágico, no era un árbol como cualquier otro. Tenía la capacidad de resistir el hielo. La nieve caía sobre los enormes bosques y el pino mantenía su verdor. Y mientras más nieve le caía, más verde se ponía y más hermoso se veía. Y entonces los pueblos antiguos
asociaron a este pino con el verdor de la eterna primavera y con el resurgimiento del verano y de la primavera y de lo verde, la fiesta de cosecha. Y entonces lo que hacían en fiesta de Yule es que teñían hilos de lana rojos. Y estos hilos de lana rojos, que representaban la sangre del mundo, la sangre de los hombres y la sangre de los sacrificios, que eran de animales y se hacían al dios Odín, que era el dios de los cielos. Odín, Thor eran los dioses de el Valhalla, es decir, un lugar mítico que estaba sobre la cumbre de un gran fresno llamado Yggdrasil, o un gran roble, un árbol gigantesco que se decía en lo alto. Tú podías ir corriendo por el tronco del árbol y podías llegar a la parte de arriba del árbol y podías subir al Valhalla y podías subir al cielo de Odín. Y entonces, en la época de Yule, que es justamente lo que equivale a nuestra Pascua cristiana de la Epifanía, en ese periodo del 24 de diciembre al 6 de enero, se iba a buscar un árbol muy hermoso, verde, se cortaba, se traía a la aldea y se inundaba de colorido. Se le ponían estos hilos de lana teñida de rojo y se hacían bolitas de honesta lana, y luego se tomaban de los pinos las piñeras donde se dan las semillas y se pintaban de rojo, de blanco o de dorado y se colocaban y luego se prendían velitas y finalmente quedaba iluminado el árbol de Yule, que no era árbol de Navidad, el árbol de Yule, el árbol de lo siempre verde. Y entonces se decía que Odín, ya que él era el representante, Odín era un viejo igualito que este. Era viejito, tenía barba blanca, estaba siempre muy colorado y se cubría con un sombrero como el que traigo. Este es el sombrero típico de Odín. Era azul con rojo y tenía una borla. Era el sombrero de Odín. Y entonces este sombrero de Odín, o este gorro de Odín, lo traía en la cabeza y curiosamente la historia es tan obvia que Odín no vivía solo, tenía un ejército de elfos, miles de elfos. Solo que a diferencia de Santa Claus, es muy interesante conocer la historia de los elfos de Odín, ya que había dos tipos de elfos. Había unos que tenían la nariz así, como una especie de vuelta hacia arriba, como picuda, pero en redondo. Y a estos elfos, que es interesante, se llamaban los Svaltalfar. Los elfos Svaltalfar. Y había otros elfos que su característica no era la nariz así, como una especie de pico hacia arriba, sino que tenían unas orejas picudas, así como las de Mr. Spock, unas orejas bien picudas, y eso se llamaban los hijos Alfar. Entonces los Svaltalfar y los hijos Alfar eran los elfos de Odín. Y los hijos Alfar eran los buenos elfos que empezaban a llenar miles de canastas a las que les ponían zanahorias. Las zanahorias eran para los caballos. Y para los humanos lo que ponían eran manzanas rojas. Entonces estas canastas de zanahorias y de manzanas rojas además llevaban tarros de miel y dulces para los niños. Y entonces los elfos que podían volar con Odín, Odín también volaba por los cielos, él no tenía trineo ni tenía renos, lo que Odín tenía era un caballo alado. Y entonces en su caballo alado arrastraba una nube y la nube estaba llena de elfos. Y atrás de la nube venían los elfos y venían las canastas. Y entonces Odín iban llegando a los hogares y a través de estos hijos Alfar y Svaltalfar, los dos tipos de elfos dejaban en la canasta para los niños, una canasta para cada niño,
pero si los niños se habían portado mal, entonces la canasta era la de los Svaltalzafar y estaba llena de carbones, nada más pedazos de carbón. Era como un castigo para los niños. Mientras que en el caso de los niños buenos, los de hijos Alfar, imagínense nada más en pleno invierno y con ese frío, y ver una suculenta canasta llena de zanahorias frescas y llena de manzanas, tarros de miel y unos dulces que se hacían con azúcar del bosque y miel, y que eran dulces típicos de los pueblos nórdicos, y que eran como bolas, algo así como turrones, como lo que llamamos aquí en México los dulces de leche. Se hacían de leche, se mezclaba la miel con la leche, luego se hacía densa y se llenaba, se cubría completamente de piñones. Y entonces, así cubiertos de piñones, estos dulces, era lo que Odín le regalaba a los niños. Y esto porque habían sido devotos. Habían sido buenos niños y eran devotos de hacer los sacrificios de la religión, de ese momento, que era la religión de los dioses. Habían sido gratos con los dioses, y entonces Odín, que era el protector de la humanidad, no olvidemos que Odín es el dios protector de la humanidad, había de venir al mundo para alimentar a la humanidad en los días más aciagos, que era cuando el invierno era más terrible y más cruel. Y a través de este ritual de los árboles, de los dulces, es que recordamos la presencia de Odín. Odín era un hombre viejo, igualito que Santa Claus, pero muy jocoso, se reía mucho, a carcajadas. Ya saben por qué Santa Claus se reía a carcajadas, o porque Odín se reía a carcajadas. Y esto lo celebraban mucho los niños. Este es el origen de la fiesta de Santa Claus. Este personaje que como ven ustedes es, pero muchísimo más antiguo que el cristianismo. Es decir, que Santa Claus tiene 5 o 10 mil años y Jesús pues nada más tiene 2000. ¿Y qué pasó después? Bueno, pasó después que la fiesta de Yule empezó a desaparecer, porque hacia el año 700, después de que el mundo romano se cae, el Imperio Romano se desintegra, que es el 492 con 95, de Roma no queda nada. El Imperio Romano se destruye porque el occidente romano se desintegra con las invasiones bárbaras. Los pueblos bárbaros habían sido muchos. Los vándalos van a África. Los pueblos de la zona oriental se llaman godos. Los godos se establecen en Dalmacia. Y los visigodos se van a España. Y los ostrogodos son los actuales italianos. Y vienen otros pueblos, no están solos. Vienen también pueblos que llamamos de los grupos indoeuropeos orientales, pangermanos. Y estos pueblos empiezan a deslizarse hacia el suroeste. Los anglos, los sajones, luego vendrán los normandos, una enorme cantidad de pueblos nórdicos. Y entonces el Imperio Romano el ejército romano ya no es capaz de defender las fronteras y Roma cae. La infraestructura del Imperio Romano desaparece en Occidente, porque en la parte oriental, recordemos que Constantino, que ya era muy inteligente, se había dado cuenta que esto iba a pasar, se había llevado la capital del Imperio Romano hacia Turquía, hacia lo que es Estambul, a la ciudad de Constantinopla, que Constantino I le pone su nombre. Y ahí Constantinopla va a aguantar 1000 años, hasta el año 1453 va a ser destruida la hegemonía romana. Es decir, que el Imperio Romano de Oriente va a vivir o va a existir 1000 años más, hasta final de la Edad Media, hasta la llegada de los turcos, que conquistan la ciudad, la convierten en Estambul y convierten la antigua Hagia Sofía, la gran basílica de Santa Sofía, la convierten en una mezquita musulmana. Pero ¿qué pasa mientras en Europa? Bueno, en Europa, al desintegrarse el Imperio Romano, lo único que queda de la antigua civilización romana es la iglesia latina, la iglesia romana,
La Iglesia Apostólica Católica Romana es lo que sobrevive al colapso de Occidente. Y entonces lo que la Iglesia cristiana va a hacer es civilizar a estos pueblos bárbaros que llegan del norte, vándalos, godos, ostrogodos, y obviamente los pueblos anglosajones y normandos, y los germanos, y todos estos grupos, lo que va a hacer los alanos, que dan lugar a Alemania, y que eran terribles, los alanos eran muy belicosos, lo que van a hacer es a cristianizarse. Y cuando se cristianizan, entonces surge lo que hoy llamamos la Europa occidental. Se dan las lenguas romances, se dan las culturas romances y se dan un mosaico de los llamados reinos cristianos. En España, por ejemplo, desaparece la hegemonía romana, pero surgen el reino de Toledo, cuando los visigodos se convierten al cristianismo y fundan su capital en Toledo, y ahí ya hay un reino cristiano toledano. Y ese reino cristiano toledano son los visigodos, los primeros españoles cristianos. Y eso mismo va a pasar en Inglaterra, va a pasar en Francia, va a pasar en la Germania, es decir, en Alemania, en Helvecia, que es Suiza, y va a pasar en Italia, en la parte de Alarico funda el reino de los ostrogodos y le da el nombre de Italia. Y así se va formando Europa. Pero ¿qué pasa con la Navidad y qué pasa con Santa Claus? Bueno, es importante decir que los cristianos tenían interés en que las fiestas paganas de los pueblos germanos desaparecieran. Y una de las fiestas más potentes, poderosas e importantes era la fiesta de Yule. Entonces fue cuando varios obispos van al norte y se inicia el llamado periodo gótico, que es cuando los pueblos germánicos, los pueblos celtas de Occidente, los pueblos de la zona de Francia, los anglosajones, los pueblos de Inglaterra y de Irlanda se convierten al cristianismo. Es cuando San Patricio va a Irlanda y convierte al cristianismo a los pueblos de las islas, especialmente los más al noroeste. Y lo mismo va a suceder después en Germania, y viene un periodo de esplendor llamado el periodo del imperio de Carlomagno, en donde ya Europa es prácticamente cristiana. Ya estamos hablando del siglo VIII, el siglo IX, en donde ya el cristianismo se ha propagado y la nueva fe. Y es el momento en donde ya los obispos cristianos consideran que la fiesta de Yule debe desaparecer. Pero hay evidencia en la fiesta de Yule en toda Europa. Hay fiesta de Yule en Inglaterra, en Irlanda, en Francia, en Suecia, en Suiza, en Austria, en Holanda, en Alemania del Norte, en Prusia, en Sajonia. Es decir, la fiesta de Yule era universal y estaba asociada a Odín. Y fue entonces, entre los siglos IX y siglo XIV, cuando se cristianiza la Navidad europea y empiezan a venir los nuevos símbolos. En Inglaterra, la fiesta de Yule se convierte en una fiesta muy interesante que se conoce como la fiesta de Mr. Christmas. Era Mr. Yule, pero Mr. Christmas era un anciano que iba por las aldeas caminando y llevaba un saco mágico y sacaba dulces y regalos de ahí el día de Navidad. Simultáneamente a este origen de Odín, a ver el origen de Santa Claus en Odín, hay una segunda tradición que viene del sur. Y es la tradición de San Nicolás de Bari. Acuérdense que la fiesta de Odín está asociada a que los niños reciben dulces y juguetes, y los adultos reciben regalos. Y está asociada al solsticio de invierno. Bueno, hacia el año 200, 250, 270, nace un obispo. Bueno, cuando nace no es obispo, es un hombre peculiar. Es Nicolás de Bari y nace en un lugar que se llama Lidia. Ahí exactamente, entre Licia y Lidia,
que son las regiones del sur de Anatolia, y era de origen griego, de una familia de comerciantes muy ricos que eran marineros. Parece que la familia de Nicolás de Bari era dueña de grandes barcos mercantes que comerciaban por toda la zona del Egeo, iban hasta Italia, comerciaban con aceitunas, con aceite, con vino, con uvas deshidratadas, o sea, son las pasas, las uvas pasas, comerciaban con las ciruelas deshidratadas y con los higos deshidratados. Y entonces el padre de Bari, de Nicolás de Bari, tiene enormes bodegas repletas de mercancías muy suntuosas, muy caras. Y tenía bodegas en Éfeso, y tenía bodegas en Rodas, y tenía bodegas en Mitilene, en varias ciudades. Y Nicolás de Bari crece bajo el amparo de sus padres están entre los primeros cristianos. Son cristianos nuevos, recién conversos. Y Nicolás de Bari tiene una enorme fe cristiana. Es un seguidor de Cristo, pero al pie de la letra. Es como otro San Francisco de Asís. Y entonces toma los hábitos, decide hacerse monje y luego sacerdote en un periodo muy peligroso. Porque estamos hablando de un periodo que todavía no es el de Constantino. Es decir, a Nicolás de Bari no le tocan los mejores momentos, sino los peores, ya que Nicolás de Bari nació, les decía yo, en el año 270. Recordemos que Constantino convierte la religión cristiana en religión oficial del Imperio Romano después, y que por lo tanto estos momentos son muy peligrosos, porque todavía era cuando a los cristianos los tomaban, los atrapaban, los llevaban al Coliseo y los quemaban vivos. Es decir, todavía son momentos de persecución de la fe cristiana. Y Nicolás de Bari muy valientemente va a una región de catacumbas que está al oriente de Turquía y que es un lugar muy importante, y ahí se practican estas misas ocultas como las que practican en las tumbas, en las catacumbas romanas, pero aquí hay una serie de cuevas en la parte oriental de Turquía enormes. Es el lugar donde más cuevas hay, miles, y ahí se practicaban estas misas cristianas que estaban proscritas por el Estado romano. Al final, Constantino el Grande gana esta guerra civil que tenía en el puente Milvio contra otro príncipe romano, y entonces el cristianismo se hace una religión oficial en todo el Imperio Romano, y ya no hay persecución de cristianos. Y entonces Nicolás de Bari, feliz por estos hechos, vuelve con sus padres, pero los encuentra muertos. Sus padres ya murieron porque pues, ya eran grandes, eran viejitos. Y entonces, en medio de su inmenso dolor, San Nicolás de Bari dedica su vida a la iglesia. Pero se encuentra con que sus padres le dejaron una fortuna descomunal. Eran cientos de barcos y docenas de bodegas. Eran cantidades inmensas de dinero, y él ni siquiera iba a tener hijos porque había abrazado los hábitos. Y entonces se preguntó Nicolás de Bari qué iba a hacer con aquella riqueza, que era inmensa, y decidió que la iba a repartir toda entre los pobres. Entonces estuvo por años enteros alimentando ancianos, prodigándose a niños, y un día, al ver el dolor infinito de la pobreza entre los niños, decidió que iba a convertirse en protector de los niños. Y por lo tanto empezó a hacer enormes regalos a los niños. A los niños huérfanos les construía hospicios, y a los niños de la calle los llevaba. Y es así como se convierte en obispo, y es muy admirado porque lleva una vida muy sencilla. Él llegó a decir: gracias a Dios, lo único que tengo en la vida es lo que llevo puesto. Ya me libré del peso de todas esas riquezas y de toda la incomodidad
que me provocaba administrar todo eso. Ya no tengo ese dolor, ya me libré de eso. Ahora puedo dedicarme solo a mi vida cristiana, a mis rezos y ayudar a los que no tienen nada. Y entonces, en el año 325, cuando se convoca el concilio de Nicea por Constantino, yo esto lo he platicado, cuando he hablado del concilio de Nicea, es uno de los obispos que va a Nicea. Y en Nicea, Nicolás de Bari es nombrado precisamente protector de la infancia. Y al poco muere y es santificado, es canonizado. Y entonces, como él había muerto exactamente el día 6 de diciembre del año 343, ese día, en toda la zona de Turquía, los cristianos, para honrar a Nicolás de Bari, empezaron a dar grandes regalos a los niños. La noche del día 5, los niños llevaban sus botas, sus zapatos o sus medias. Y ahí viene la tradición de las medias para llenarlos de dulces. Y entonces llevaban el 5 de diciembre y colocaban en los alféizares de las ventanas o arriba de las chimeneas los calcetines y en el piso los zapatos y las botas. Y entonces se dice que en medio de los ángeles venía del más allá San Nicolás de Bari, que tenía un permiso especial de Jesucristo para venir al mundo y materializar dulces y ponerlos en las medias y también regalos, y que era la manera como Dios lo había premiado para que pudiera ser benefactor de los niños. Y ahí nace la leyenda de, ya no es Odín, ahora es Noel. Noel va a ser el nombre que le van a dar a San Nicolás. ¿Por qué en turco? Porque en la región se habla un idioma que es el licio y precisamente se dice Noel. En el licio, en la lengua de Licia, se dice Noel. Nicolás es Noel. Y entonces la fiesta de Turquía va a pasar a Siria. Los cristianos van a empezar a extender este regalo para los niños y se va a ir para todos lados. Se va a ir por las iglesias ortodoxas al norte, a Polonia, a Grecia. Se va a ir a Ucrania y a Rusia. Se va a Turquestán y Armenia. Se va a Georgia y se va hacia el sur, hacia Siria. La fiesta llega hasta la India. Llega a Mesopotamia, esto de hacer la fiesta de los niños el día 5, el 5 de diciembre, para que el día 6 despierten llenos de cosas suculentas o de ropa para los niños. Y luego se extiende a Italia, concretamente al sur de Italia, a Nápoli. Y luego de ahí llega a Roma, y luego a Lombardía, y luego se va a Francia, a Niza, y luego baja a Barcelona, y luego a Sevilla, a Toledo, a toda Iberia, y Marruecos, a Hipona, y luego sube a Inglaterra, y a Francia, al Valle del Ródano, y al norte de Francia, al Sena, y entonces surge la gran propagación de la fiesta de Papá Noel. Él es Papá Noel. Pero fíjense cómo dos fiestas que no tienen nada que ver se mezclan. Porque la fiesta de Odín venía del norte, de los nórdicos, Santa Claus nórdico. Y la fiesta de Noel es cristiana, pero viene de un mismo origen, la protección de los niños y el regalarle a los niños. Pero son fechas diferentes. Y entonces es muy importante que yo les diga esta parte de cómo se da la fusión. En el siglo XVI existe la tradición de regalarle a los niños el día 5 de diciembre en toda Europa. El Yule en Inglaterra, el Yule en Francia, el Yule en Alemania, el Yule en Holanda, el Yule en Dinamarca. Se hace el día 5 y el día 6. Solo que en Inglaterra es un personaje que se llama Father Noel o Father Christmas. En Holanda se llama Sinterklaas. Y ya se están fusionando San Nicolás y Odín, es decir, la fiesta del norte, se están fusionando en una sola.
Pero luego viene una situación peculiar. Llega Lutero y sus tesis y las pone en la iglesia y surge el protestantismo. Y entonces Lutero es un teólogo. Lutero es un fraile agustino antipapa, que va a iniciar un movimiento religioso que tiene un carácter político y una reforma en la que quiere que los pueblos germanos se separen de Roma y que funden una nueva fe basada en nuevas creencias y basadas en las tesis de Lutero. Y entonces nace así la iglesia luterana. Y cuando la iglesia luterana revisa la fiesta de Sinterklaas y la fiesta de Navidad, no le gusta. Lutero dice, no hay que acabar con eso. El mundo protestante no queremos eso. Entonces que ya no le regalan a los niños nada el 5 y el 6 de diciembre. No. ¿Por qué? Porque no tenemos que honrar a los santos. Eso es algo muy del culto romano, de los católicos, y es un horror. Quiten eso. Vamos a trasladarla mejor a la fiesta de Odín, a la tradición de que Odín viene el día 24 de diciembre y deja regalos a los niños. Entonces se realiza una edición política de Lutero, que empieza a combatir la tradición del Yule antiguo de repartir los regalos el 5 de diciembre y la traslada al 24 de diciembre diciendo, para que se cristianice, porque al que debemos honrar es a Jesucristo, no a los santos. Finalmente los santos son creaciones de los papas. Eso ni siquiera es religioso, es una locura. Quiten eso. Vamos a centrarnos en el culto de Jesucristo. La verdadera fe se debe centrar en Cristo. Entonces vamos a regalar a los niños el día 24. Y ya no va a ser el Santa Claus, ni tampoco va a ser el Noel. El que va a traer los regalos va a ser el niño Dios. Esos regalos los trae Jesús como niño Dios. Y entonces ahora centra en el culto en el niño Dios. Díganle a sus hijos que el que trae los regalos es Jesús de Nazaret. Y entonces ahí comienza la fiesta propiamente protestante. Y todas las iglesias protestantes obviamente pues siguen a su líder, siguen a Lutero, a la iglesia luterana, que después se divide en más de 5.000 iglesias. Llegaron a ser 5.000 iglesias protestantes. Porque los protestantes, a diferencia de los católicos, no están centralizados en un solo jerarca, sino que son iglesias independientes en una federación. Y entonces no hay un líder único, cada iglesia tiene su líder y es regional. Y empieza a haber culto metodista, culto bautista, y una enorme cantidad de grupos. Pero comparten la idea luterana, también la iglesia anglicana, de que la fiesta de los niños, de los regalos a los niños, debe estar centrada en Jesús y que por lo tanto debe ser el 24 de diciembre. Sin embargo, la figura mágica de Santa Claus, sus elementos nórdicos prevalecieron. Decía la gente, bueno, ¿y qué de malo tiene que los niños sigan creyendo en Santa Claus? Pues no tiene nada malo. Que los niños pues les gusta lo mágico, entonces les encanta que haya un polo norte donde haya elfos y donde haya una figura que es este ancianito bueno que se sube a su trineo y que es tirado por los renos y que surca los cielos y el día 24 deja regalos. Y entonces, bueno, la iglesia de todos modos lucha contra esto, no le gusta la idea, dicen, no, el que trae los regalos es Cristo. Déjense de locuras. ¿Y qué pudo más? Pues pudo más la tradición. Y entonces la figura de Sinterklaas, que fue tomando diferentes rostros en diferentes países europeos. Por ejemplo, hay otra fiesta que surgió en medio de todo este revuelo y que es igualmente bella en Hungría, en Rumanía, en Croacia, en Eslovaquia, en Polonia y en Chequia. Surgió la figura de Mículos. ¿Y quién era Mículos? Mículos era un anciano muy parecido a Santa Claus, pero que iba con un báculo, iba con un bastón y iba caminando por los caminos con una linterna. Y iba con un ángel que era el que le daba los regalos a los niños buenos, y iba con un elfo muy terrible que hacía muchas travesuras horrorosas. Por ejemplo, este elfo iba con este personaje del folclore rumano que se llama Mículos,
y se burla de los niños. Le decía a los niños, ¿tú te portaste bien? Y pues todos los niños decían que sí, porque querían regalo. Y le hacía el elfo, le enseñaba, por ejemplo, pues un dulce. Le enseñaba un chocolate. O le enseñaba un juguete al niño. Y era muy, muy horroroso porque se lo quitaba cuando lo iba a agarrar. Decía, no, tú no tienes derecho a este dulce. Y se lo quitaba. Entonces surge un personaje muy folclórico que es Mículos, que le hace bromas horrorosas a los niños y al final lo que le da es un pedazo de carbón. O sea, le da un regalo muy bonito al niño malo. Acuérdense que el ángel sí lleva regalos buenos. El ángel es un ángel muy dulce que se llama Celeste. Y ese ángel, con mucho amor, reparte besos a los niños y a las niñas. Les da un beso y les da un paquete. Pero los niños malos, para que se les quite lo malo, se los vacila. Entonces este elfo malo, que se llama, en diferentes países va cambiando el nombre, pero es un nombre con doble sentido. Y básicamente es un engaño. Y entonces en algunos lugares se llama engaño. Y entonces se los vacila a los niños y dice, tú te portaste bien, y el niño dice, sí, me porté bien. Entonces agarra un costal lleno y el niño está feliz y el costal está refulgente, tiene un gran moño y en papel dorado, pero cuando lo va abriendo es un costal de piedras, o es un costal de puros carbones, o salen arañas y el niño se va llorando porque está castigando a los niños. Entonces este personaje es una de las derivaciones de Odín. Es decir, es que hay muchos personajes que son alternos y que iban el 6, el 5 y el 6, pero ya expliqué San Nicolás de Bari, y iban unos premiando a los niños y otros castigando a los niños. Inclusive hay una tradición muy bella asociada que es, fíjense qué belleza, a nosotros nos ponían en el kinder una estrellita en la frente cuando nos portábamos bien. Estoy hablando del kindergarten. Estoy hablando de niños de 4 o 5 años. Bueno, pues este ángel bueno, Cielo, así se llama el ángel, le regala un gran regalo a los niños, pero con su dedo índice, que es un ángel del bien, y porque viene de Dios, se supone que es una advocación del arcángel Uriel, pone, al tocar al niño en la frente, le deja una estrella de luz dorada. Y entonces de ahí es donde viene la estrellita en la frente. Es algo bellísimo. Y bueno, estaba muy extendido este mito, esta leyenda asociada a Jules, de este Mícolos, que es uno de los grandes personajes. Pero verte, esto es una gran tradición. Esto no viene de hace 2000 años, esto tiene más de 5000. Y es una de las expresiones más bellas del folclore europeo. Entonces, la siguiente vez, cuando les pregunten acerca de dónde viene Santa Claus, pues explíquenles que no viene de Coca-Cola, ni es producto de la cinematografía de Hollywood. En realidad es una de las tradiciones más antiguas y más bellas de la humanidad, que tiene entre 5 y 10,000 años, y representa quizá lo más bello, que es la infancia, la protección de la infancia, el amor a los niños, que viene de los dioses como Odín, o que viene de los grandes hombres de la historia, de la humanidad, como en el caso de San Nicolás de Bari, el obispo San Nicolás de Bari, que se convierte en esta figura protectora de los niños, y que regalos que da regalos el día 5 y 6 de diciembre. Como ven, es una historia muy rica. Y ahora sí, bueno, pues veamos a Santa Claus. ¿De dónde viene este vestuario? Este vestuario de Santa Claus. Bueno, sí es del siglo XX. Qué triste decirles que sí es del siglo XX, porque la publicidad en los periódicos yanquis de los años 20, 30 se empezó a usar este look. El look sí es de los gringos, y el look sí es propiamente de la publicidad del siglo XX. Pero solo el look, no el personaje, no su esencia, no su historia, no su tradición. Y no nos confundamos. Y obviamente, ¿por qué de rojo? Es obvio. Aquí tengo las Nochebuenas, que cuando las vio el embajador plenipotenciario de Estados Unidos en México,
Poinsett, pues se las llevó. Inmediatamente pensó lo que ustedes están pensando, pues es igual que Santa Claus, son los mismos colores. En realidad eran los colores de Yule. Estos son los colores de Yule, porque lo que se hacía en Europa allá por el año 3000 a.C. es poner en el tronco de los árboles, que era el culto dendrológico del árbol de Yule, que no es el árbol de Navidad, poner festones con hojas como estas que se hacían con festones que se dan de hierbas que se dan en Europa. Esta es mexicana, esta no pudo ser, pero es algo muy semejante, y es el muérdago. Y se ponían frutos rojos en el muérdago. El rojo y el verde, que es de esta flor, es idéntico a la tradición de Yule. Y entonces inmediatamente Poinsett pensó, esto va a pegar en Nueva York y en el mundo porque es Yule. Este es el look del Yule. Y entonces lo lleva a Nueva York. Él es botánico, en Virginia pone unos plantíos, unos invernaderos, y empieza a producir y se hace millonario. Y todo Nueva York empieza a familiarizarse con esta flor, que es la Cuetlazóchitl mexicana, del culto de Huitzilopochtli, y se empieza a generalizar en 20 años ya en Washington, en Boston, ya hasta en California la conocían, y ya después vino el desarrollo universal. Vean, yo compré unos vasitos de café navideños que están hechos en Hong Kong. Pero fíjense nada más lo que tienen. Una Cuetlazóchitl mexicana de Tasco de Alarcón, Guerrero, que es uno de los regalos que México le ha dado a la humanidad, pero que esta se hace en China por millones, y que es la representación de la universalidad del culto de Huitzilopochtli en todo el mundo a través de su similitud con el Yule. Y no tiene nada de raro que se semeje al Yule. Hay una base psicológica. Así festejaban los aztecas la Navidad, el solsticio de invierno en Mesoamérica con estas flores. Y los germanos utilizaban lo mismo, los listones rojos y las hojas verdes, que podían ser de muérdago, pero que en realidad es lo mismo, es Yule, es decir, son idénticos, son los colores del fuego, del calor, para salir del frío invernal y para festejar al sol en su triunfo sobre las tinieblas, que era lo que decía Lutero. Es que Jesucristo es el triunfo de la luz sobre las tinieblas, y el Yule es el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Por lo tanto, vamos a santificar la Navidad, dándole los regalos a los niños, los juguetes, el 24 de diciembre. Ah, pero claro, los católicos dijeron, no te nos vas a adelantar. Los regalos los deben traer los Reyes Magos. Y entonces el Papa León X firma un edicto por el cual decreta que los niños reciban regalos, porque están compitiendo con Lutero. Y León X es el Papa furioso que está en contra y persiguiendo a Lutero por toda Europa. Y entonces este Papa, que también era protector, acuérdense, de Leonardo da Vinci y protector de Miguel Ángel Buonarroti y de Rafael, es el pintor Rafael, el de las estancias de la Escuela de Atenas. Este momento de la historia es muy interesante porque ahí nace y se le da fuerza y vigor a la tradición de los Reyes Magos. A ver, ¿quién le llevó oro, incienso y mirra a Jesús? Ah, pues los Reyes Magos. Entonces, que los Reyes Magos son los que lleven los juguetes. Lectura católica de la tradición, Reyes Magos. Lectura protestante, germánica, Niño Dios. Y entonces ahí los ganones fueron los niños, porque todos empezaron a recibir regalos el día 24 y también el 5 de enero o 6 de enero. Y entonces se duplicó la fiesta. Los ganones fueron los niños. Pero ese es el origen de estas tradiciones, el verdadero origen. Y ojalá que siempre lo recuerden, lo comenten, lo repartan y propáguenlo. Háganse, por supuesto, miembros de nuestro selecto club del canal cultural y únanse a nosotros y propaguen este conocimiento
de la cultura y el origen de nuestros mitos más hermosos y nuestras tradiciones más bellas. Y nunca olviden que este es el origen verdadero de una tradición antiquísima, una de las más bellas creaciones del ser humano. La fiesta de Yule, que se cristianizó y se convirtió en la Pascua cristiana y en nuestra tradición moderna. Y claro, recuerden que hoy esta fiesta está asociada al nacimiento del niño Dios, de Jesús de Nazaret. Y aunque Jesús de Nazaret no nació el 24 de diciembre, eso ya lo hicimos en muchos programas, ya lo explicamos, espiritualmente sí. Como dice el gran teólogo Kuhn, el Cristo cósmico nace el 24 de diciembre, con todo su simbolismo espiritual y con todo su amor fraternal, con toda su inspiración mística y creadora. Ese es el Cristo que nos importa, el que es el Salvador del mundo y viene a santificar la vida cristiana. Amigos, muchas gracias por estar aquí en el canal Cultural. Me da mucho gusto recibirlos en estas fechas tan apropiadas para vestirse así. Y qué calientito se siente uno, cuando se viste así. Yo creo que ya lo voy a traer a todas horas. Yo no me la puse para el programa, pero la verdad, de lo que me estaba perdiendo, está muy agradable ahora. Así lo voy a hacer. Amigos, muchas gracias. Recuerden, aquí tengo la lista de la amable presencia de ustedes en el canal Cultural, en el Facebook. Y por supuesto, les mando todo mi cariño y mi reconocimiento por seguirnos en estos espacios culturales donde profundizamos en las raíces de nuestras tradiciones y nuestra cultura. Aide Camacho, Alicia Alcaraz, Juan Martínez, Brenda Flores, Anita Aguilar, Marco Álvarez, Antonio de Jesús, Sofía Ponce, Mariela Fernández, Hilda del Río, Héctor Safraz Cortés, Gustavo Galván, Jaime Meraz, Catalina Uribe, Elena Pérez Muñoz, Sofi González, Fernanda Gómez, Carmen Serrano, Lupita Mendoza, Susana Quijano, Josué Domínguez, Marco Álvarez, y a todos ustedes todo mi cariño y que esta Navidad sea espléndida y que recuerden con todo este conocimiento la profundidad de pensamiento a la que nos lleva y reflexionemos sobre el propósito de nuestras vidas en estas fechas tan profundamente espirituales de la Navidad. Amigos, gracias. Gracias por estar conmigo y hasta la próxima emisión. Recuerden que estamos haciendo varios programas especiales con temas navideños. Habrá otros todavía para complementar lo que ya hemos dicho. Gracias, amigos. Hasta la próxima entrega.